Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permite estar en este lugar para poder, Señor, alimentarlo de tu palabra, poder conocer otro importante tema que tiene que ver con verdad presente. Bendice a nuestros hermanos y a nuestros amigos si los hay, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar, ¿no?, una frase que encontramos en el libro de San Mateo 24, 40 al 41. El estudio va a tratar de lo siguiente. Va a tratar sobre un principio básico que encontramos en las profecías, y es que la historia se repite. O sea que esta semana vimos de que lo mismo que fue anteriormente, ¿será qué? ¿O volverá a pasar? ¿Será? Vamos a estudiar una frase de que en el mundo cristiano es muy confusa, y si no se analiza de acuerdo al contexto puede malinterpretarse. Notemos cómo dice el texto. Mateo capítulo 24, versículo 40 al 41 dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será ¿qué? Tomada y otra será ¿qué? La interpretación tradicional de este texto, ¿cuál es? La mayoría de iglesias cristianas que no son adventistas interpretan este texto de la siguiente manera: que los tomados son los salvos y que los dejados son los perdidos. De aquí es donde surgió la famosa doctrina del rapto secreto. Y para hacer un paréntesis, la doctrina del rapto secreto no tiene fundamento bíblico. La doctrina del rapto secreto es una doctrina que nació en la mente magistral de los jesuitas. No es propia de las iglesias evangélicas. La doctrina del rapto secreto enseña de que cuando Jesús venga, antes de que venga por segunda vez, va a llevarse a su pueblo de una forma secreta. De donde viene la palabra rapto, raptar a alguien. Ellos usan esta cita para decir: uno será tomado y el otro será dejado. Es como decir, si aquí hay cristianos, cuando venga el rapto, según esta teología, la gente que es fiel a Dios va a desaparecer y nosotros vamos a quedar buscándola. Es una doctrina apóstata, la doctrina del rapto secreto, que no tiene fundamento bíblico. Imagínense que cuando venga el rapto secreto, según esta teología, si un conductor va manejando un carro de niños, lleno de niños, el conductor, si es fiel, va a desaparecer y los niños van a irse a estrellar a un precipicio. Si el conductor de un avión va manejando y cuando venga el rapto secreto desaparece solamente él, el avión va a ir ¿qué? A pique. Inclusive la palabra rapto secreto no tiene ni fundamento bíblico. O sea que no aparece ni la palabra rapto. La palabra rapto, según el diccionario, es secuestrar a alguien secretamente para ir a hacer cosas inmorales con la persona, raptar o secuestrar. Pero vamos a notar de que, según este texto, los tomados son los perdidos, al contrario, y los dejados son los salvos. Muy diferente a lo que enseña la interpretación tradicional, porque la interpretación tradicional, ¿qué es lo que enseña? Que los tomados son ¿quién? Los salvos, y los dejados son ¿qué? Los perdidos. Ahora, vamos a notar un principio muy importante, hermanos, y es que para entender cualquier texto de la Biblia siempre tiene que leer el contexto menor y el contexto mayor del texto. ¿Qué es el contexto menor o el contexto específico? El contexto específico o menor se refiere a lo que está antes y después del texto. Y el contexto mayor es todo lo que dice la Biblia respecto a ese tópico. ¿Me entendieron?
Es bien importante eso. O sea que, y estos son principios vitales según la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia para interpretar la Biblia. Siempre enseña que usted tiene que leer el contexto. Inclusive hay un famoso dicho que usamos muchas veces, que un texto sin su contexto es un qué. Y esa es una gran verdad. Por eso es que hay muchas malas interpretaciones de la Biblia, porque la gente interpreta los textos fuera de qué, de contexto, y hacen su propia idea. Ahora, ¿cuál interpretación es la correcta? ¿Quiénes son los tomados y quiénes son los dejados según este texto? Para saber cuál es la interpretación correcta, tenemos que leer ¿qué? El contexto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿dónde esperamos encontrar el contexto? Fácil, solamente vamos a leer unos versículos más arriba. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Ahí está el contexto. Mire cómo dice. ¿Lo tienen? Mas como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿Jesús a dónde nos está mandando para que entendamos lo que Él está hablando? ¿Nos está mandando qué? A que estudiemos cuál historia. La de Noé. Fíjese, es fácil estudiar la Biblia, es fácil. Lo que pasa es que la gente halla difícil estudiar la Biblia porque no respeta los principios de interpretación bíblica. O sea que Jesús mismo aquí está diciendo, bueno, si querés entender lo que yo estoy hablando, tenés que entender primero ¿qué? La historia de Noé. Así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, por falta de tiempo no podemos estudiar todos estos detalles, pero les voy a dar la idea para que lo estudien. ¿Cuáles son los días de Noé? ¿Será que los días de Noé son desde que él nació hasta que murió? ¿O cuáles son los días de Noé de los que está hablando Jesús? No. Los días de Noé empezaron desde el momento que Noé empezó a ¿qué? A predicar ¿qué? Que iba a venir ¿qué? Un diluvio. ¿Y cuánto fue aproximadamente cuánto tiempo predicó Noé? Se cree que fueron 120 años por una frase que aparece en Génesis, pero fue más de 120 años. Lo que enseña la Biblia es de que desde que Noé empezó a predicar, hasta que se cerró la puerta del arca, eso es los días de Noé, porque tiene que ver con la predicación de Noé, no con la vida de Noé. ¿Me estoy dando a entender? Porque lo que está implícito ahí es la predicación del mensaje de Noé. O sea que la pregunta es, ¿cuándo es que, si hacemos el paralelo entre los días de Noé y los días del Hijo del Hombre, cuáles son los días del Hijo del Hombre? ¿Cuáles son los días del Hijo del Hombre? Porque antes de que venga Jesús por segunda vez, van a haber unos días, y se le llama los días del Hijo del Hombre. Mas como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Ahora, quiero explicar cada detalle de estos textos. Si los días de Noé tienen que ver con la predicación del Evangelio, porque antes de que viniera el diluvio tuvo que haber una predicación de advertencia. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Antes de que Jesús venga por segunda vez, va a haber una predicación del Evangelio. O sea, esos días que se predica el Evangelio son los días de ¿qué? Del Hijo del Hombre. ¿Qué clase de Evangelio? ¿O de qué clase de Evangelio o de qué mensaje está hablando Jesús aquí? ¿O cuáles son los días del Hijo del Hombre? Es desde el momento que se empezó a predicar ¿cuál mensaje? Los mensajes de los tres ángeles. ¿Y cuándo es que se empezaron a predicar los mensajes de los tres ángeles? Desde 1844, ahí es que empezaron ¿qué? Los días del Hijo de ¿qué? Pregunto, ¿el mensaje de los tres ángeles es paralelo a los días de Noé? Sí, porque los mensajes de los tres ángeles es que preparan ¿qué? La venida de ¿qué?
de Jesús. ¿Están conmigo, hermano? O sea que estamos viviendo en los días de ¿qué? Del Hijo del Hombre. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Porque Jesús está usando un paralelo. Así como fue en aquel tiempo, así será ¿qué? Hoy. Ahora, sigamos. Pues vamos a leer la cita. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Según este versículo 39, la pregunta es: ¿cuándo es que los antediluvianos quedaron perdidos? ¿Cuando la puerta se cerró o cuando cayó el diluvio? Notemos que en el versículo 39 hay dos hasta. Mire cómo dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta, ahí está el primer hasta, ¿notaron? Subrayenlo. Hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Dónde encontramos el primer hasta? Cuando Noé entra en el arca y se cierra ¿qué? La puerta. Y sigue diciendo: y no entendieron hasta, otro hasta, que vino el diluvio. Pregunto, entre el primer hasta y el segundo hasta, ¿cuánto tiempo hubo? ¿Está conmigo, hermano? Hubieron 7 días. ¿Sí? La pregunta es: ¿cuándo es que los antediluvianos quedaron perdidos? ¿Cuando se cerró la puerta del arca o cuando vino el diluvio? Cuando se cerró la puerta. El diluvio solamente fue ¿qué? El castigo ejecutivo. Pero técnicamente, ¿cuándo quedaron perdidos? Cuando la puerta se cerró. Pregunto, antes de que Jesús venga por segunda vez, ¿también se va a cerrar una puerta? Y está paralelo a la predicación del Evangelio, porque terminando la predicación del Evangelio, se cierra la puerta. Antes de que Jesús venga por segunda vez, ¿se va a cerrar una puerta? Sí. El contexto de Mateo 24, que son las 10 vírgenes, ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Dice que las 10 vírgenes se durmieron. ¿Qué representan las 10 vírgenes, hermanos? ¿Qué representan las 10 vírgenes? Inclusive, Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 es un solo sermón profético. Nosotros lo hemos dividido en capítulo 24 y capítulo 25, pero en realidad es un solo sermón. Entonces, dice las parábolas de 10 vírgenes, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces, conectado el sermón profético a los eventos finales, muy importante eso. ¿Qué representa las 10 vírgenes? Representa la situación en que se encontrará la iglesia antes de ¿qué? De la venida de Jesús. ¿Pero cuál venida? ¿Se acuerdan que vimos las bodas del Cordero? ¿Se acuerdan? La venida de Jesús al templo representa al momento que Jesús se levanta y cierra la puerta de la gracia. A esa venida se refiere, al cierre de la puerta de la gracia. Las 10 vírgenes representan en la situación que se encontrará la iglesia antes de cerrarse la puerta de la gracia. ¿Cómo estará la iglesia? Dormida. Pero no todos están dormidos. Aunque la iglesia, la mayor parte de la iglesia están dormidos, pero si ustedes notan la parábola de Mateo 25, hubo uno que no estaba dormido, que dijo: ahí viene el esposo. ¿Notaron, hermanos? Aunque la iglesia esté dormida y agonizando espiritualmente, dentro de la iglesia hay fieles atalayas que están dando a la trompeta un sonido certero y están ¿qué? Advirtiendo a la iglesia que se despierte de su sueño espiritual. No todos. Yo no estoy de acuerdo con esos grupos disidentes que enseñan de que la iglesia está en apostasía. No, no todos están en apostasía. Hay un remanente dentro de la iglesia que está despierto y que está dando a la trompeta un sonido certero. Mateo 25 ahí dice de que vino alguien y dijo ¿qué? Ahí viene el esposo. Pero lo interesante es que en la parábola de Mateo 25 encontramos algo bien importante. ¿Cuántas de las vírgenes se durmieron? Según Mateo 25, ¿cuántas se durmieron? Todas. ¿Cuántas tenían lámpara?
Todas. ¿Cuántas tenían aceite en la vasija? Todas. Porque si tenían lámparas y por un tiempo estaban brillando, es que tenían ¿qué? Aceite en la lámpara. ¿Cuántas eran vírgenes? Todas. ¿Cuántas esperaban al esposo? Todas. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que 5 no tenían aceite ¿qué? Extra. ¿Notaron, hermano? Según el Espíritu de Profecía, en palabras de vida, el Gran Maestro representa ese aceite extra a cristianos de que no hacen provisión para el tiempo futuro y cuando venga la prueba fallarán, sino que viven solamente para el tiempo presente. Son vírgenes porque profesan una fe pura. Digo esto, hermano, porque muchos hermanos, ya he oído yo de que hermanos que se emocionan en el púlpito y dicen así: las 5 vírgenes prudentes representan el trigo y las insensatas representan la cizaña. Discúlpeme, esa interpretación no cabe ahí, porque las 10 son vírgenes, y si son vírgenes representan una fe pura. No está hablando de cizaña la parábola. Yo no sé por qué hay hermanos que les gusta meterle a la Biblia cosas que no dice y manipulan la Biblia, porque no piensan antes de predicar, ¿no? O sea, que no meditan. Virgen en la Biblia, ¿qué representa? Una iglesia pura, no es cizaña. Las insensatas no son cizaña, profesan una fe pura. Son cristianos fieles para tiempo presente, pero cuando viene la prueba fallarán, porque no tienen aceite extra. Muy importante eso. Volvamos. Antes de que venga Jesús, ¿se va a cerrar la puerta? Sí. Dice que las 5 insensatas fueron a buscar aceite, pero cuando regresaron, ya la puerta se había ¿qué? Cerrado. Él cierra la puerta de la gracia, que a muchos adventistas los encontrará ¿qué? Sin la justicia de Cristo, por no hacer provisión para el tiempo futuro. Se habrán quedado desnudos y no podrán entrar ¿qué? A la boda del Cordero por estar sin la justicia de Cristo. Ahora, volvamos al carril. ¿Quiénes serán los tomados y quiénes serán los dejados? Volvamos a leer la cita. Mateo capítulo, ¿se dan cuenta que de un versículo cómo estamos estudiando? Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este es un paralelismo. Jesús está haciendo un paralelismo. Así como fue allá, será también aquí, en los días del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pregunto, en el diluvio, ¿quiénes fueron los llevados? Aquí dice, y se los llevó a todos. En el diluvio, ¿quiénes fueron los llevados? Todos. ¿Están conmigo? En los tiempos del diluvio, ¿quiénes fueron los llevados por las aguas? ¿Quiénes fueron llevados por el agua? Los que no entraron al agua. Los impíos. ¿Quiénes fueron dejados? Entraron al arca, Noé y su familia. Noé y su familia. ¿Están entendiendo o no? El paralelismo. ¿Están conmigo? O sea que, según el contexto, está hablando de ser llevados, pero para destrucción. En los días del diluvio, ¿quiénes fueron llevados por las aguas? Los impíos. ¿Quiénes fueron dejados para vida? Noé y su familia. ¿Notaron? Pero si separamos el contexto, nosotros podemos interpretar como enseña la iglesia. Ahí está hablando de un rapto secreto. Los llevados son los salvos. ¿Y los dejados qué? Son los perdidos. Pero el contexto no está hablando de ningún rapto secreto, sino que está hablando del diluvio. En los tiempos del diluvio, ¿quiénes fueron los llevados por las aguas para destrucción? Los impíos. ¿Quiénes fueron dejados para vida? Noé. La palabra dejados en el idioma hebreo es shawar, que se usa siempre los que son dejados o un remanente que es dejado después de una destrucción o un cataclismo. En los tiempos del diluvio vino un gran cataclismo y los que fueron llevados para destrucción fueron los impíos y solamente Noé y su familia quedaron ¿qué? Ilesos para salvación, para vida. Muy importante eso. Ahora, usted me va a decir, hermano Rafael, pero yo quisiera que usted me demostrara con más texto bíblico para comprobar que si esa interpretación es la correcta. Bueno, vamos a leer el contexto mayor. Ahora vamos a leer el contexto mayor. Jesús, ¿a dónde los está mandando? Vámonos al diluvio. Vamos a ver Génesis capítulo 7, versículo 23. Mire, cuando vino el diluvio, ¿qué pasó?
Génesis capítulo 7, versículo 23. Así fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra y quedó, ahí está, mira, ¿quién fue dejado? Y quedó solamente ¿qué? Noé y los que con él estaban en el arca. Pregunto, ¿quiénes fueron los llevados? Los impíos. ¿Quién se los llevó? El diluvio. ¿Y quiénes fueron dejados? ¿Quién quedó solamente vivo? Noé y su familia. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Me están entendiendo, hermanos, que están leyendo? ¿O se perdieron? ¿Cómo me gustaría que estos temas los memorizaran los hermanos, y a la hora de poder darle un estudio bíblico a un hermano que está errado, poder explicarle así como le estoy explicando yo? Pero muchas veces no podemos explicarle a la gente porque se nos olvidan los temas. Es fácil entender esto. Aquí dice de que solamente Noé y su familia quedó. Significa que los que fueron llevados, ¿qué? Fueron los impíos y fueron llevados por las aguas del diluvio. Inclusive en Lucas 17, 28 al 30, Jesús también usó otro paralelismo y usó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Oigan, así mismo, porque Jesús está conectando el evento pasado con el evento futuro, y eso se llama paralelismo. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Pregunto, hermano, antes de que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueran destruidos, ¿qué mandó Dios? ¿Qué mandó? Unos ángeles, y uno de esos ángeles dice la Biblia que era Jehová. ¿Para qué mandó esos ángeles? Para dar una advertencia que Dios iba a destruir ¿qué? La ciudad de Sodoma y Gomorra. Pregunto, antes de que venga la destrucción sobre este planeta, Dios va a mandar una advertencia por medio de unos ángeles. Inclusive también son 3 ángeles, porque donde Lot llegaron también quedó ¿cuántos ángeles? 3 ángeles, 3 varones. Imaginen qué bonito el paralelismo. En los días de Lot, ¿quiénes fueron los llevados por el fuego? Los impíos de Sodoma y Gomorra. ¿Y quiénes fueron dejados? Lot y sus hijas. ¿Notaron, hermano, el paralelismo? Ser llevado, pero ¿en qué contexto? Para destrucción, no para salvación, según el contexto. Y ser dejado es el remanente que queda después de un cataclismo, después de una destrucción. Es muy importante eso. El verbo que se usa allí en hebreo es shawar, lo que es dejado después de una destrucción. El remanente que queda ileso después de una destrucción, eso es lo que queda después de una destrucción. Y lo que es llevado es para destrucción según el contexto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos estudiando. Saben, hermanos, que hace poco yo estuve platicando con un pastor de una iglesia evangélica sobre este tema. Porque ellos les han enseñado sobre el rapto secreto. Pero lo interesante es que cuando yo le presenté esta interpretación, le gustó. Y me dice... Él me dice, Rafaelito, porque somos amigos, y me dice, mire, me dice, está bonita esa interpretación, no me había puesto a pensar que esa interpretación, me dice, y tiene lógica, cuadra con lo que usted me está explicando, me dice, porque el contexto, o sea, la gente cuando se le explica bien, la gente llega a entender. Imagínense, un pastor evangélico que no lo había visto desde esa perspectiva, que los que son llevados son ¿qué? Los impíos y los que son dejados. Y él me decía, tiene lógica esa interpretación, porque la interpretación tradicional que nosotros hacemos es que los que son llevados son los salvos en el rapto secreto, y los que son dejados ¿qué? Es la iglesia, perdón, son los que son llevados es la iglesia cuando venga el rapto secreto, y los que son dejados son los impíos. Esa es la interpretación tradicional. Pero cuando yo le mostré el contexto y la interpretación que le estoy dando en este momento, él se quedó sorprendido. Y yo sé que de alguna manera ese estudio que yo le di le va a ser de eco. Le va a ser de eco. Ahora, muy importante eso. Ahora, vamos a estudiar lo siguiente. El paralelismo es impresionante. Así como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Pregunto,
Antes de que Jesús venga por segunda vez, ¿qué sucederá en este planeta? ¿Qué sucederá? En Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16 de Apocalipsis encontramos el ¿qué? El derramamiento de ¿qué? De las 7 plagas postreras. ¿Para qué sirven las 7 plagas postreras? Las 7 plagas postreras sirven ¿para qué? Para castigar ¿a quiénes? A los impíos, a los que adoran a la bestia, a los que adoran a la imagen de la bestia y a los que reciben la marca de la bestia en la frente o en la mano. La plaga caerá sobre ellos. Esa es la ira de Dios. ¿Sí? Inclusive, si ustedes analizan esos dos capítulos, el capítulo 15 y el capítulo 16, que hablan respectivamente del derramamiento de las plagas, que va a suceder después de que se cierre la puerta de la gracia, que caen las plagas, usted va a notar de que las plagas ¿sobre qué caen? Caen sobre la creación. Una plaga cae sobre el sol, otra plaga cae sobre el río, otra plaga cae sobre el mar. O sea que las plagas caen sobre lo que Dios creó. En otras palabras, las plagas van a revertir la creación para que esta tierra vuelva a quedar como al principio, desordenada. ¿Qué? O sea que las plagas van a revertir la creación y este mundo se va a trastornar ¿qué? En un mundo caótico. Y según la plaga capítulo 7, la plaga séptima, dice que esta tierra va a quedar ¿qué? Destruida por completo, porque lo que va a terminar de destruirla va a ser un gran terremoto que nunca ha habido. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿será que va a quedar un remanente también como en los días del diluvio? ¿Quedará un remanente que no lo tocará ninguna plaga? ¿Sí? Antes de que Jesús venga, los impíos, ¿por qué van a ser llevados? Por las plagas, van a ser destruidos por las plagas. ¿Será que va a haber un remanente? Sí. ¿Cómo se le llama en Apocalipsis a ese remanente que no lo va a tocar las plagas? Los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Jesús venga, que no lo tocarán ninguna plaga. ¿Saben qué dice Salmo 91? Ninguna plaga tocará ¿qué? Tu morada. Ahora, les voy a leer una cita que Pablo lo dice. Mire, hermano, explícitamente solamente hay 2 capítulos que hablan de los 144,000 en Apocalipsis, que es el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis. Pero hay otras referencias en Apocalipsis y en la Biblia donde implícitamente se habla de los 144,000. Y vamos a ver una. Mire lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice lo siguiente el apóstol. Noten el contexto, hermanos. Siempre lean el contexto. Versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Aquí Pablo está alentando a la iglesia de Tesalónica porque dentro de la iglesia en aquel tiempo habían muerto hermanos y los familiares estaban tristes. Y Pablo escribe esta carta para alentar a la iglesia y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que van a ser ¿qué? Resucitados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, ahí está la palabra chaguar en hebreo, quedar, los que habremos quedado, ¿quedar de qué? ¿De qué habrán? Noten, nosotros que vimos los que habremos quedado, ¿quedar de qué? Correcto, Pablo. Los que quedaron ilesos ¿de qué? De la destrucción que vino sobre este planeta, que son las 7 plagas postreras. Y Pablo se incluye, nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí Pablo, aunque no mencione el número 144,000, pero está hablando. Porque ¿quiénes son los que no van a quedar ilesos antes de que venga Jesús por segunda vez y que no lo tocará ninguna plaga? Los 144,000. No necesitamos ser grandes estudiados para entender eso. Porque Pablo está hablando, nosotros los que habremos quedado, ¿quedar de qué? Lógico que tuvo que haber sido de qué? De la destrucción, que no los tocó ninguna destrucción, que quedaron ¿qué? Ilesos, quedado, ahí está el verbo, quedar. ¿Notaron? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Ahora, muy importante eso. Ahora, antes de que Jesús venga por segunda vez, dice la Biblia que va a haber una resurrección especial o parcial. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Va a haber una resurrección especial o parcial que se le conoce. ¿Cuándo sucederá esta resurrección? Según lo que hemos estudiado, entre la sexta y séptima plaga. Lo que hace que los sepulcros se abran, ¿qué es? El gran terremoto, según el conflicto de los siglos. Ese terremoto abre los sepulcros donde resucitan algunos santos que murieron desde 1844 hasta el cierre de la puerta de la gracia. Y ese terremoto hace que los hijos de Dios que están en las cárceles también que se abran las cárceles. O sea que tanto los de la resurrección especial y los 144,000 son los que verán la venida de Jesús de principio a fin y que habrán quedado ilesos de esta ¿qué? Destrucción o este gran cataclismo que vendrá. ¿Notaron, hermanos? Es muy importante eso, que entendamos eso. Ahora, si nosotros morimos bajo la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, ¿en cuál resurrección resucitaremos? En la resurrección especial. ¿Sí? Pero si estamos vivos antes de que Jesús venga y no vemos la muerte, ¿en qué grupo estaremos? 144,000. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están entendiendo? Ahora, no confundan. Ninguno de la resurrección especial formará parte de los 144,000. ¿Por qué? Porque los 144,000 nunca vieron la muerte, mientras que los de la resurrección especial, ¿qué? Murieron. ¿Que se van a unir a los 144,000 para ver la venida de Jesús de principio a fin? Sí. Pero los de la resurrección especial no tienen nada que ver ¿con quién? Con los 144,000. Pregunto, ¿Elena de White estará en los 144,000? ¿Ah? ¿Estará con los 144,000? No, estará con, pero no entre. Muy importante. Por falta de tiempo no podemos explicar eso. Por falta de tiempo. Ahora, para que Elena de White esté con los 144,000 o entre los 144,000, ¿qué tiene que pasar? No tuvo que haber muerto. Ahora, aquí explico. Cuando Pablo dice, nosotros los que quedemos, o nosotros los que vivimos, porque Pablo creía de que él no iba a morir. Y le voy a explicar un principio que, cómo Dios da las visiones a los profetas. Cuando un profeta era embullido por el Espíritu Santo, los profetas quedaban en éxtasis, podemos decir así. Y los profetas, cuando veían la visión, sentían tan real que se incluían. Pablo dice, nosotros los que vivimos, porque Pablo, según él, sintió tan real lo que vio, de que él no iba a morir. O sea, sintió tan cerquita la venida de Jesús que él dijo, bueno, entonces yo voy a estar vivo. No es que Pablo se esté contradiciendo o mintió, y Pablo fue sincero, me estoy entendiendo. Pero cualquiera puede decir, bueno, Pablo se equivocó ahí porque él murió. ¿Estamos de acuerdo? Así pasa con muchas cosas de Elena de White, que Elena de White en visión dice ella que se incluye, porque ella en visión veía tantas cosas reales que ella la sentía en vida y ella se incluía. Pero lastimosamente Elena de White murió. Una sierva del Señor de que va a resucitar, pero ¿en qué resurrección? En la resurrección especial, porque Elena de White murió bajo la proclamación del tercer ángel. ¿Estamos de acuerdo, hermano?
Ahora, muy importante que entendamos eso. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a llegar. Yo sé, hermanos, que los que han venido todos estos días han aprendido. Lo siento mucho por la iglesia, por los que no aprovecharon estos seminarios. Cualquiera lo puede ver bien sencillo, esto bien insignificante, hermano. Pero lo que hemos estudiado durante toda esta semana ha sido una información sólida, masiva, que como iglesia lo necesitamos entender. Ojalá de que en la iglesia central tengamos un seminario sobre esto. Si no, Dios va a abrir las puertas para que podamos predicar en otro lugar. Pero sí les voy a decir, hermanos, que estos temas la iglesia necesita entenderlos, aún los ancianos de la iglesia, aún hasta el pastor. Porque muchos de nuestros pastores no conocen estos temas, lo digo con respeto. Son temas que necesitamos entender, que no se predican y que es pura teología adventista, que no lo va a hallar este mensaje en ninguna iglesia. Muy importante. Son temas importantísimos que tienen que ver con verdad presente. Hermanos, ¿está claro lo que hemos estudiado? Clarísimo. Bueno, gracias porque me soportaron durante toda esta semana. El seminario hasta que llegó, así que les agradezco porque pusieron de su parte. Y vamos a orar para que Dios nos bendiga, nos dé bendiciones hasta que sobreabunde. Vamos. Para pedir sábado también. Vamos a pedir sábado. Va. Entonces, pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, gracias por los consejos y los testimonios del Espíritu de Profecía que nos ayuda a tener una visión más amplia de las Escrituras. Bendice a tu pueblo adventista, que podamos levantarlos de ese sueño espiritual, podamos crecer en conocimiento y podamos transmitir este mensaje en palabra y en acciones. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por este sábado que nos diste y que esta semana que viene podamos ser bendecidos por tu presencia y que si es tu voluntad podamos reposar otro sábado más sobre esta tierra. Gracias, Padre Eterno, por tus bendiciones y por permitirlos esta semana estar estudiando esta profecía, estos estudios que tienen que ver con eventos finales. Gracias, Señor, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.